La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Capítulo 28. La conversión de San Pablo apóstol. El mismo año en que murió Cristo y San Esteban fue lapidado, ocurrió la conversión de San Pablo. Lo de el mismo año debe entenderse no a tenor del cómputo del calendario, sino en el sentido de que entre la muerte del Salvador y la conversión del apóstol transcurrieron menos de 12 meses. Cristo fue crucificado un 25 de marzo. 5 meses después fue martirizado San Esteban, y otros 5 meses más tarde, el 25 de enero, tuvo lugar la conversión de San Pablo. ¿Por qué celebra la Iglesia la conversión de este santo y no la de otros? A esta pregunta suele darse la siguiente respuesta. Porque en la conversión de este apóstol ocurrieron 3 circunstancias que hicieron de ella un acontecimiento verdaderamente excepcional. Esas 3 circunstancias fueron su extraordinaria ejemplaridad, el gozo que el hecho produjo en los primeros cristianos y el milagro que en tal ocasión ocurrió. Su extraordinaria ejemplaridad. Ningún pecador, por mucho que haya pecado, debe dudar de la posibilidad de su conversión si considera que este hombre, responsable de tan graves culpas, inmediatamente después de convertirse, fue enriquecido con gracias abundantísimas de Dios. El gozo que el hecho produjo en los primeros cristianos. Grande era la aflicción de la Iglesia primitiva al verse perseguida con tanta saña por Saulo, pero su alegría fue aún mayor que la pena al comprobar que quien ansiaba su exterminio se convertía de pronto en su aliado y defensor. El milagro que en tal ocasión se produjo. Milagro, y muy grande por cierto, fue que el que hasta entonces había sido obstinadísimo perseguidor de la doctrina cristiana se convirtiera de repente en su fidelísimo propagador. Triplemente milagrosa fue la conversión de Saulo, por razón de quien la produjo, por razón del modo como se produjo, y por razón del sujeto en quien se produjo. Primero, por razón de quien la produjo. La produjo Jesucristo, y la produjo poniendo de manifiesto en semejante ocasión 3 admirables atributos suyos: su poder, su sabiduría y su clemencia. Su poder. El poder admirable del Señor quedó demostrado tanto al decir a Saulo: «Duro es para ti dar coces contra el aguijón», como al transformarlo repentinamente en otro hombre. Tan radical fue el cambio que se operó en Saulo, que éste respondió a Cristo: «Dime, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga?». Comentando estas palabras, escribe Agustín: «El cordero degollado por los lobos convirtió a los lobos en corderos. Ved cómo hasta entonces mismo se pertrechaba para perseguir, se dispone a obedecer». Su admirable sabiduría se puso de manifiesto al desinflar la hinchazón de la soberbia del perseguidor, presentándose ante él no desde la altura imponente de su infinita majestad, sino desde la llanura de su condición humana. «Yo soy Jesús Nazareno, es a mí a quien realmente persigues», le dijo. La glosa comenta: no hace constar que es Dios o el Hijo de Dios, sino que, para invitarle a que se despojara de las ínfulas de su soberbia, le muestra el lado más débil y humilde de su ser, el de su condición humana. Su admirable clemencia se manifestó convirtiendo a quien le estaba persiguiendo y abrigaba el propósito de seguir haciéndolo, puesto que en aquel preciso momento
El perseguidor, animado por las peores intenciones, vomitaba amenazas y trataba de hacer una carnicería entre los cristianos, dice el texto sagrado. Tengamos en cuenta que nadie lo había invitado a colaborar en aquella causa, sino que él, por propia iniciativa, se había asociado a ella y solicitado licencia de los príncipes de los sacerdotes para hacer lo que hacía. Pues bien, a pesar de que se hallaba enfrascado en plena campaña persecutoria y de que, a la sazón, iba a la caza de cristianos para prenderlos y llevarlos amarrados a Jerusalén, y a pesar de que el objeto de su viaje a Damasco no podía ser más vituperable, Jesucristo, impulsado por su divina misericordia, lo convirtió. Segundo, por razón del modo como se produjo. Milagrosa fue también esta conversión desde el punto de vista del procedimiento que Jesucristo siguió para producirla, que fue mediante una iluminación súbita, inmensa y celestial. Que la iluminación fue súbita, lo dice el texto sagrado. Saulo quedó de repente ofuscado por una luz. 3 vicios, principalmente, dominaban a la sazón el ánimo de Saulo, y, a impulsos de ellos, obraba en aquella campaña de persecución contra los cristianos: la soberbia, la audacia y la obcecación. A su audacia se refiere el sagrado libro cuando dice: solicitó licencia de los príncipes de los sacerdotes, etc. No es, comenta la glosa, que los príncipes de los sacerdotes lo llamaran, sino que él, por propia iniciativa y espontáneamente, acudió a ellos. Su soberbia se infiere de estas palabras: iba vomitando amenazas, etc. Que estaba obcecado y que su obcecación provenía de una interpretación material de la ley, se deduce de lo que Cristo le dijo: yo soy Jesús. La glosa declara: yo soy el Dios de los cielos, ese quien tú, con mentalidad judaica, crees muerto. Para vencer la audacia del perseguidor, quiso el Señor que la luz con que lo ofuscó fuese súbita y le sumiese en un estado de terror, para abatir y hacer caer al suelo materialmente a hombre tan engallado y soberbio, quiso que fuese inmensa. Y para sustituir su obcecación en la forma grosera de interpretar la ley por una iluminación sobrenatural que le permitiera entender la palabra de Dios en su verdadero sentido, quiso que la iluminación fuese celestial. También cabe decir que el procedimiento empleado por Cristo para convertir a Saulo fue milagroso, porque milagrosos fueron los 3 elementos que en la conversión intervinieron, a saber, las palabras que se oyeron, la luz que iluminó la escena y el poder divino que operó el cambio en el perseguidor. Tercero, por razón del sujeto en quien se produjo. El sujeto fue Pablo, sujeto pasivo no de un milagro, sino de 3, puesto que 3 fueron las obras exteriores milagrosas que Cristo realizó en él en la escena de su conversión: la caída del caballo, la ceguera de sus ojos y el ayuno que observó durante 3 días consecutivos. Cayó al suelo, derribado del caballo, para que tuviera ocasión de alzarse interiormente cambiado. Sobre esto escribe Agustín: rodó por tierra Pablo para que quedase ciego, quedó ciego para ser interiormente iluminado, fue interiormente iluminado para convertirse en apóstol, y fue convertido en apóstol para que diese testimonio de la verdad.
del mismo santo doctor es este otro texto. El que era cruel cayó y se trocó en creyente. El que era lobo cayó y se transformó en cordero. El que era perseguidor cayó y se convirtió en predicador. El que era hijo de perdición cayó y se levantó mudado en vaso de elección. Quedó ciego para que su entendimiento, hasta entonces inmerso en tinieblas, fuese iluminado. La Escritura dice que durante los 3 días que permaneció sin vista, fue catequizado e impuesto en la doctrina del Evangelio. Esa doctrina llegó hasta él no mediante magisterio directo o indirecto de hombre alguno, sino, como él asegura, por revelación inmediata de Jesucristo. A propósito de esto, escribe Agustín: «Tengo a Pablo por verdadero atleta del Señor, adoctrinado por él, lleno de él, crucificado con él, participante de la gloria de él». Ayunó durante 3 días consecutivos y maceró su cuerpo para convertirlo en colaborador de las buenas obras de su alma. Y lo consiguió, pues lo dejó dispuesto para ser excelente compañero del Espíritu en la realización de toda clase de actos virtuosos, y para que se comportara correctamente en las más variadas circunstancias. De San Pablo dice el Crisóstomo: «Los tiranos y las multitudes enfurecidas le parecían mosquitos. A los tormentos, a todos los suplicios imaginables y hasta la misma muerte, no daba más importancia que la que pudiera dar a los juegos de los niños. Soportó las contrariedades con esforzado ánimo. Como diademas gloriosas, fueron para él las ligaduras con que lo encadenaron. Se sintió más satisfecho con las torturas que otros con los regalos». La caída, la ceguera y el ayuno del apóstol pudieron tener, en el plan divino, carácter de contraste o de oposición respecto a las 3 actitudes adoptadas por nuestro primer padre. Adán, arrogantemente, se alzó contra Dios, y Pablo cayó derribado al suelo. A Adán se le abrieron los ojos, y a Pablo se le cerraron. Adán comió del fruto prohibido, y Pablo se abstuvo durante 3 días de todo alimento.